si es verdad que todo va bien, Guadix. Si se ve luz al final, si todo va bien, Guadix. Si podremos remontar, si todo va bien, Guadix. Todo va bien, Guadix. Hoy vi algo que me encanta, todo va bien, Guadix. Que tu gente no se achanta, todo va bien, Guadix. Un paisano en mi pantalla me acompaña donde vaya, todo va bien, Guadix. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es un podcast y, como siempre les decimos, ustedes son los dueños del momento en el que escucharlo y también deciden la manera en la que poder escucharlo. Hagan lo que hagan, nosotros vamos a estar aquí, Pilar Molero y yo. Pilar, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Jesús Javier. Pues nada, esta semana no es la primera vez que te saludo. Bueno. Nos hemos saludado en varias ocasiones a través del micrófono. Yo ya no sé si te escucho en directo, si te escucho en diferido, en real o tu voz me acompaña todo el día. Yo creo que sí, me tienes que tener un poco oída además estos días. Y es porque estamos haciendo también esa serie especial de podcast elaborados con motivo de la Semana Europea del Geoparque de Granada, esa quinta Semana Europea del Geoparque de Granada. Bueno, pues el año pasado tuvimos la suerte de poder hacerlos y este año hemos repetido y está siendo, bueno, pues una experiencia increíble que ha hecho que nos saludemos en varias ocasiones esta semana, como decía, a través del micrófono. Bueno, pues ya van emitidos cuatro capítulos, 4 entregas de ello. Y claro, a lo mejor nadie se lo imagina, pero es que hay que editar. Bueno, y claro, tengo que volver a escuchar el programa completo. Y claro, por aquí está sonando todo el día. Entre mis vecinos eres muy familiar, Pilar. Sí, esa voz suena un poco por ahí, ¿no? Nos tienen escuchados. Eso está bien, eso está bien. Pues sí, es un trabajo intenso porque, bueno, se tiene que preparar, un trabajo de preproducción intenso, luego pues las grabaciones, la coordinación y luego pues esa parte de edición, la parte más técnica y de revisión del resultado final. Que necesita oídos nuevos también, que hace pues eso, que nos tengamos un poquito oídos. Esperamos, os animamos desde aquí a que vosotros también nos escuchéis, vosotras también nos escuchéis, porque se cuentan cosas muy interesantes en este podcast. Hemos recopilado voces del Geoparque y creemos que os puede gustar mucho, porque hemos encontrado temas muy, muy interesantes. Bueno, pues además de los temas muy interesantes, Pilar, que hemos encontrado, yo lo quiero recomendar por varias ocasiones. Primero porque es el Geoparque y porque es nuestro Geoparque, claro, pero también lo quiero recomendar porque hemos encontrado unas vocecillas que nos acompañan ahí que crean un sabor muy, muy especial al podcast, y también porque cada entrega va acompañada de una pieza musical que cada una de ellas es una delicia y que nos han dado generosamente para que fuese el broche musical de cada una de estas entregas. Y aparte, bueno, pues también por todo su contenido y por toda la gente que nos ha hablado del Geoparque de Granada, siempre con muchísimo cariño, con muchísima ilusión. Y es que además todo este trabajo, todo este esfuerzo que se hace no tiene ningún sentido si luego la gente no lo escucha, ¿verdad? Entonces, pues si solo lo escuchan mis vecinos cuando edito. Eso cuando editas, no, tiene que ser que tenga la mayor difusión posible. A nosotros nos encanta dar a conocer lo bueno de nuestro territorio y ese es el objetivo también de estos podcasts sobre el territorio Geoparque. Así que hecha esta sección de autobombo, bueno, pero con la mejor de las intenciones. Es un autobombo destinado a promocionar también ese podcast del Geoparque que... Hombre, por supuesto. Que a mí me está encantando hacerlo por segundo año y que tiene un contenido muy, 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 muy chulo, ¿eh? Yo incluso me los escucho, yo ya que los tengo muy escuchados.
Sí, la verdad es que sí, fíjate, a nosotros que lo hacemos cuando revisamos se nos hace ameno escucharlo también, así que bueno, pues esperamos que también a vosotras, a vosotros se os haga ameno, os gusten y ya sabéis que si queréis opinar sobre eso, sobre Todo va bien, sobre lo que queráis, pues que nos podéis hacer llegar vuestros audios, que estaremos encantados de recibirlos y de compartirlos si así lo proponéis. Bueno, pues nosotros estamos encantados y nos encantaría que todo el mundo oyese este podcast. Todo va bien, pero estamos encantados también con nuestros oyentes habituales y Pilar, nuestro sueño es estar mucho tiempo ahí. Eso es lo que queremos, poder estar acompañándoos en aquel momento que más os guste escuchar el podcast y siempre contando cosas que os puedan resultar interesantes y atractivas, porque, bueno, ya lo he dicho antes, esa es la intención. Bueno, pues hablando de sueños, ¿qué soñará María Jesús Ortiz Moreiro en Berlín? Bueno, yo creo que hoy vamos a descubrir un par de anécdotas muy simpáticas relacionadas con dos habitantes de Berlín con raíces aquitanas. Bueno, pues vamos para allá y vamos a escuchar a María Jesús Ortiz Moreiro y bueno, la tenemos por aquí. Ay, me está remoloneando María Jesús. Bueno, la tengo por aquí. Perfecto. Os voy a contar, paisanos, un sueño que he tenido. Que estaba en una verbena, en una de esas a las que tú y yo hemos oído cientos de veces. De esas en las que una orquesta toca con igual soltura temas del año El Picor que la última canción de moda, que con igual desparpajo lo baila lo mismo un chiquitillo que el que suma abriles por decenas. Ese todos juntos, pero cada cual a su aire, es lo que creo que más me gusta del sarao verbenero. Y esa despreocupación, y ese sentarse si uno está cansado, salir a la pista a bailotear si es lo que quiere, y ese hablar un ratico con esta y con aquel, y esa tertulia que se echa uno con el vecino de barra, con el que conversan mientras te sirven la copa. Y era esta verbena del sueño, claro, una verbena en Guadix, pues la mayoría de esos ratos verbeneros los he echado allí y no aquí en el Quinto Anejo, que este sitio no tiene la verbena como un highlight, desde luego. No me pidas más detalles, paisano, no me pidas detallar más sobre qué había en la verbena de Guadix de mis sueños, porque los sueños son, y ya sabes que la cosa en los sueños se traza a grosso modo. Solo puedes decir que estaba a gustísimo, y que la gente pues que se reía, cantaba, bailaba, que eran caras amigas, conocidas. Seguro que estabas tú, y tú también. Paisanos, qué ganicas más grandes de verbena, de baile al fresquito, de esos grupos tan fantásticos que amenizan las fiestas de nuestros barrios, de nuestros pueblos. Qué ganas más grandes de reencuentros, de abrazos, de besos, de cuchi esto, cuchi lo otro, de todo eso de lo que el corona nos ha destronado. Del sueño de una noche de casi verano, naturalmente no quería despertarme. Es durillo eso de abrir un ojo y luego lo otro, ponerse en pie, encender la radio y... pues eso, que esa vuelta a lo de siempre está avanzando, pero a tranca y barranca. Pero hoy, que estamos en plan tranqui, voy a seguir la crónica en clave onírica y voy a compartir un sueño de mi hija, con su permiso, claro. Pero es que me pareció a mí espectacular y a ella tan sabroso que hasta lo ha dibujado, para que no se le olvide. Pues resulta que mi hija soñó con un lugar donde llovía jamón al corte y que la gente, también los perros, porque para ella los perros son miembros de pleno derecho de la familia y por tanto como un humano más. Pues que ahí Tokiski iba con la boca abierta, mirando para arriba, con la boca abierta preparada para ir engullendo todos esos trocitos de divino manjar que es el jamón. Y sabe a qué jamón en concreto me refiero. Ese con su grasilla, con su vetilla blanca, rosaillo. Es que se me hace la boca agua. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Cito a Calderón de la Barca, y qué razón tenía. Y si le damos también la razón en lo que dice en el mismo poema,
de que todos sueñan lo que son, pues yo, oye, tan feliz de reconocerme en esos y en esas que se divierten a lo grande al son de la verbena, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Saludos desde el Quinto Anejo. Pues Pilar, no sé con qué sueño quedarme de los dos que cuenta María Jesús, o quedarme con los dos, ¿no? Yo creo que una combinación de los dos es ideal. Son compatibles, ¿no? Son compatibles y complementarios. Me ha encantado como lo cuenta María Jesús. Yo me imaginaba al perrito ahí. De verdad, es muy visual, es muy visual. Es muy, bueno, pues cómo hace las cosas María Jesús. Una forma muy atractiva de invitarnos a reflexionar. Muy calderoniana ella con esa cita de Calderón. Y nada, pues María Jesús, estamos encantados. También otro de los sueños que yo tengo es viajar a Berlín también, hacer un Todo va bien desde Berlín, fíjate. ¿Qué sueño? Pues eso es un sueño compartido por las 4 voces que estamos habitualmente en Todo va bien Guadix, y ojalá se haga realidad. La verdad es que sería muy buena señal que se hiciera realidad. Uh-huh. Bueno, pues ahí está ese viaje a Berlín que tenemos todavía pendientes y nada, darle las gracias y bueno, pues muchísimas gracias a María Jesús por esas crónicas que nos manda siempre. Pilar, tenemos buenas noticias para Guadix en varios ámbitos. Pues sí, como ya sabéis que nos encanta dar buenas noticias, pues os vamos a empezar contando que hay un proyecto ahí muy interesante para poner en valor la figura de Torcuato Ruiz del Peral. Uh-huh. Bueno, pues es que además no solamente para poner en valor la figura de Torcuato Ruiz del Peral, sino que va a servir pues para también darle contenido a la iglesia de San Francisco. Y es que el obispado de Guadix va a recibir una subvención del GDR de Guadix de 135.000 euros para la creación del Centro de Interpretación Torcuato Ruiz del Peral. Y bueno, pues con ello se va a transformar ese espacio y se va a convertir en ello. Y bueno, pues señalar la importancia que tiene Torcuato Ruiz del Peral en lo que es la Escuela Granadina de la Escultura, y que va a estar muy dignamente representado con ese centro de interpretación en la iglesia de San Francisco, que por cierto, según me contaban, salvo el de Salcillo, muy pocos imagineros tienen un museo dedicado exclusivamente a ellos. Fíjate, y además en una sede de lujo, como dices, la iglesia de San Francisco. No se me ocurre el lugar más bonito para acoger ese espacio. Y bueno, como tú dices, es una forma de dotarlo de sentido y de abrirlo al disfrute de todos y de todas, porque ahí podremos disfrutar tanto del trabajo, de la obra de Ruiz del Peral, como de ese maravilloso edificio. Uh-huh. Y bueno, quiero señalar una cosa también, que yo creo que es muy importante, porque estos fondos con los que subvenciona el GDR estas actuaciones y otras muchas proceden en un 90% del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural de la Unión Europea, y un 10% proceden de la Junta de Andalucía, se complementan con la Junta de Andalucía. Y aparte está también la inversión del propio promotor. Por lo tanto, va a ser una inversión en el centro de Guadix muy importante y que va a dar vida a esa iglesia de San Francisco, que es una de las joyas de la ciudad de Guadix. Totalmente. Así que una buena noticia que nos encanta compartir con todos los que formáis parte de esta plaza virtual del Todo va bien Guadix. Y tenemos una más, que ya sabéis que estamos muy acostumbrados a tener o a dar noticias sobre éxitos deportivos, y parece que a base de sumar que se les quite un poquito de importancia, y nada más lejos de la realidad. Uh-huh. O sea, estar siempre ahí en el candelero es complicado, y Guadix siempre lo está en las modalidades deportivas más diversas y con deportistas de todas las edades y todos en primera línea. Así que hoy nos toca darle la enhorabuena a Alejandra Campoy, ¿verdad, Jesús Javier?
Sí, que se ha proclamado campeona de Andalucía de taekwondo en una competición en la que participaban 140 deportistas de las 8 provincias andaluzas, y ella ha formado parte de la representación del club Reina Isabel. Y bueno, pues hay que felicitar a Alejandra Campoy, que ha conseguido ese triunfo, ese campeonato de Andalucía, y yo creo que va a ser la primera noticia de otras muchas noticias que van a venir a continuación. Yo solo lamento que no puedo compartir categoría con ella, que estaba en la categoría de menos de 41 kilos. No, yo tampoco. Pero vamos, aunque pudiera, seguro que nos daba 1000 vueltas Jesús Javier, estoy segurísima. Bueno, y ha tenido una repercusión también bastante importante la actuación de Alejandra Campoy, porque este campeonato se ha retransmitido vía streaming y ha tenido la cifra de 9.000 usuarios conectados a lo largo de todo lo que ha sido la competición. Así que nada, muchísima suerte a Alejandra en sus próximos compromisos, porque el próximo es Pilar, si ha ganado ahora el de Andalucía. Pues claro, se tendrá que ir al Nacional, así que... al Campeonato de España, que se va a celebrar el día 26 de junio en Lanucia, en localidad de Alicante. Bueno, pues nada, la verbena de San Juan, pediremos el deseo de que le vaya todo muy bien. Uh-huh. Bueno, pues Pilar, nos vamos a ir ahora a una entrevista. Me voy a ir yo, tú te vas a quedar escuchándola. Te voy a castigar. No, yo me quedo encantadísima de escucharla. Y nos vamos a ir a una entrevista que a mí, sinceramente... llevaba mucho tiempo deseando entrevistar a su protagonista, a Pepe Tomás Rojas, porque bueno, yo creo que ha conseguido algo increíble en la localidad de Lopera, que pertenece al municipio de Cortes y Graena, con esa exposición de vida de un pueblo en la pared. Que se inauguró hace unos cuantos años, pero que sigue viva, y yo conozco muy pocas exposiciones que después de 2 años sigan vivas. Creo que ninguna. Esta es la primera. Y bueno, ha conseguido algo verdaderamente espectacular. Pero es que ahora nos va a volver a sorprender con una nueva exposición que en esta ocasión se va a inaugurar en el patio del Ayuntamiento de Granada. Y bueno, nos va a ser un homenaje al trabajo que se ha hecho desde el mundo de la enfermería en esta crisis tan joía que hemos vivido todos. Pues nada, vamos a ver qué detalles nos cuenta, porque seguro que van a ser muy interesantes y vamos a tomar buena nota de todos ellos. Nos vamos a ver fotografía, además una fotografía muy especial. El autor es Pepe Tomás Rojas y lo recordarán ustedes porque hace creo que 2 años presentó esa exposición que se llamaba Lopera, vida de un pueblo en la pared, que se ha quedado ya casi de forma permanente en Lopera y que nos sigue sorprendiendo, y que además ha animado muchísimo las visitas a esta localidad de nuestra comarca, pero además también ha inspirado pues nuevas fotografías y nuevas corrientes en torno a esta exposición. Nos sorprendió en aquella ocasión y ahora nos va a sorprender con otra exposición que se llama Danza de Ángeles, y que la vamos a poder ver en el Ayuntamiento de Granada, porque allí es donde se va a exponer esta obra con apoyo del área de Juventud, Salud y Educación del Ayuntamiento de Granada y también del Colegio Oficial de Enfermería de Granada. Vamos a conversar con Pepe Tomás Rojas y bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es felicitarle, porque siempre exponer es exponerse también uno mismo. Pepe Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, bien, ahí vamos. Bueno, si vamos a hablar de esa exposición, pero bueno, he hecho una referencia al principio de la entrevista a esa otra exposición, la de Lopera, vida de un pueblo en la pared, que yo creo que es todo un ejemplo de cómo la fotografía
puede transformar un pueblo. No solamente hablar de él, sino también transformar, ¿no? Bueno, sí, la verdad que tuvimos suerte con el eco que tuvo esa exposición y de alguna manera levantó un poco el ánimo de la gente del pueblo y ayudó a que las visitas al pueblo subieran y se empezara a conocer lo que era de una manera más extensa. Sí, sí, la verdad que vino bien. Bueno, ahora nos vamos a esta exposición que se va a inaugurar el próximo día 9 y que va a ser en el patio del Ayuntamiento de Granada, y es una exposición que lleva por título Danza de Ángeles. Danza de Ángeles que, bueno, es un homenaje a tu propia profesión, ¿no? Porque tú eres enfermero y dentro de lo que cabe esta exposición habla también de eso, del esfuerzo que se ha realizado por el colectivo durante este periodo tan terrible y que a vosotros ha tocado hacerlo en primera fila, ¿no? Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí. Aparte de todos mis compañeros, Danza de Ángeles se refiere a nuestros ángeles son nuestros compañeros más jóvenes que a los que ya tenemos cierta edad y hemos entrado en época de riesgo contra el COVID, pues se han encargado en una segunda fase de los problemas más arriesgados, como la toma de PCR, como la visita de los contagiados de COVID, y han hecho todo ese esfuerzo por nosotros. Es decir, nosotros hemos estado exentos de esas técnicas de riesgo y ellos no lo han hecho, y un poco quería eso, hacerle un pequeño regalo con esta exposición a ellos, a nuestros enfermeros más jóvenes, que son nuestros ángeles, han sido nuestros ángeles. Ángeles de ángeles, ¿no? Bueno, podríamos decir. No sé. Bueno, esta exposición consta, digamos, de dos partes diferenciadas. Una parte que prácticamente, digamos, que es documentación de ese momento histórico, y otra parte que es más plástica, más creativa. ¿Cómo ha sido la génesis de esta exposición? Pues de una forma espontánea. Yo empecé a hacer desde el principio de la pandemia fotografías con el móvil. Pues yo estaba trabajando y cuando veía alguna imagen, alguna situación un poco especial, pues yo la captaba. Y claro, tengo muchísima documentación de toda la pandemia desde que empezó hasta hoy. Es decir, hasta hace un mes más o menos que empecé yo o menos de un mes, que empecé a recopilar todo lo que tenía hecho. Y eso ha sido una fotografía pues absolutamente documentales. Y luego al margen, pues yo quise hacerle un pequeño regalo a nuestras compañeras, nuestros compañeros más jóvenes, los que no han hecho que estemos exentos de esas técnicas más arriesgadas. Y se me ocurrió decirle, bueno, ¿por qué no? O hago una sesión fotográfica una tarde y luego regalo las fotos. Y esa sesión tuvo magia, tuvo mucha magia entre todos los modelos, que eran ella y ellos, y yo, y salió algo plásticamente bonito. Fue las poses, las sensaciones, fue como un recorrido de sentimientos, y se me ocurrió que se podía hacer una mezcla entre las dos cosas, un recorrido de sentimientos con más o menos belleza, y las fotografías reales que yo había tomado desde el principio, y de eso consta la exposición. Son 30 fotografías, y debajo de cada fotografía grande, en gran formato, pues hay como una tira de negativo en fotogramas, que son las fotografías reales que yo he ido haciendo a lo largo de la pandemia. Y bueno, yo creo que puede quedar una cosa interesante. ¿Te gusta a ti el gran formato, eh? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Me gustan las fotos grandes. Sí. Y el blanco y negro. No son tan grandes como las de la ópera, Sí, no, de todas formas estas fotos tenían que ser en blanco y negro, inevitablemente, porque lo que hemos vivido ha sido blanco y negro, sí. Y la idea de los fotogramas igual, porque lo que hemos vivido ha sido una película
de terror. Uh-huh. Y quería plasmarla así, de esa manera. Ha sido una película real. Me gusta esto que dices, lo que hemos vivido ha sido una película de terror, porque, Sí, no sé, corremos varios riesgos, ¿no? Cuando esto ya parece que está pasando y tal, no. pero corremos el riesgo o bien de infravalorar, ¿no? Todo aquello que ocurrió y de, bueno, pues considerar que ha sido casi anecdótico, o tenemos Sí, incluso sí. también la posibilidad de tener una visión romántica de ese tiempo, ¿no? Endulzar Claro. un poquito ese tiempo. Y me gusta que No. nos recuerdes que ha sido un momento de terror, sobre todo para los que habéis Sí. vivido en primera fila, ¿no? Sí, para no olvidarlo, para no olvidarlo. La verdad es que yo muestro aquí en esta exposición una visión diferente. Nosotros lo que hemos visto en la televisión, en todos los reportajes y todo, pues han sido situaciones de UBI, de urgencia, la gente muy malica. Yo aquí en esta muestra es una sensación distinta. Es lo que hemos vivido en la atención primaria, que es el primer muro. La gente que a nosotros se nos escapaba solo eran los que iban al hospital. Y esas imágenes yo no las he visto mucho por ahí. Entonces creo que es una visión un poco diferente y puede ser interesante. Pepe, tenemos también, bueno, has comentado antes esa complicidad, ¿no?, que hubo entre las personas que posaban para ti, que son compañeros de profesión, Sí. y la cámara. Pero Sí. claro, hay una dificultad también ahí. No son modelos artísticos profesionales, ¿no? No. Pero si tú ves las fotos, hombre, no sé, uno cuando hace la fotografía intenta transmitir, ¿no? Y lo que tú ves no siempre lo transmite. Pero yo miro la foto y yo veo modelos profesionales. Vamos, fue fantástico. Uh-huh. Bueno, A ver si eso lo transmito, a ver cuando lo veáis si lo sentí así o no. Bueno, hemos visto un pequeño avance a través de las redes, también de la cartelería de la propia exposición, y bueno, Sí. descubrimos que ahí hay una intención artística bastante evidente. Vemos también que tiene protagonismo los trajes, ¿no?, de protección, sí. ¿no? Sí. Las fotos las hicimos todas con EPI completos, con mono, sí. Empezamos a hacerlas con ellas tapadas enteras, ¿no? Con las gafas, con el gorro. Y después ya la hicimos sin gafas y gorro para que se les viera la cara. Para ver eso, que debajo de esos personajes que tú estás viendo hay personas reales con cara y con sentimientos, que son los que, bueno, de alguna manera han luchado en esta extraña guerra, ¿no? O están luchando. Tal y como comentabas antes, hemos visto muchas fotografías del tema de la pandemia, pero quizá una de las cuestiones novedosas que tiene también esta exposición es que es una mirada desde dentro, ¿no? Desde la propia profesión, ¿no? Sí. Sí, no, yo iba con mi móvil, como vamos todos, a todos sitios, allí trabajando, y cuando hacía las visitas domiciliarias y iba por la calle, en unas calles absolutamente desérticas, en el principio, en el confinamiento, que además no sabíamos de protección de ese tipo, sabíamos muy poco. No sabía si lleva guantes, si no lleva guantes, si llevar telepi por la calle o ponértelo cuando iban a entrar en el domicilio. Y yo esas calles desiertas, esos pocos personajes que veía, que era el barrendero o un vecino con el perrillo, esas imágenes, todas esas las he ido captando. A mí me impresionaba mucho aquello. Uh-huh. Son imágenes que están hechas un poco con el corazón. Eran los sentimientos que estabas teniendo en ese momento. Uh-huh. En la exposición se van a ver muy pocos pacientes. Uh-huh. Son muy pocos los pacientes que vamos a ver. Algunos sí, pero pocos que por supuesto le hemos pedido su permiso y ellos encantados, ¿no? Uh-huh. Bueno, no sé si habrá algún material complementario a esta exposición. Sí. La verdad que el Colegio de Enfermería se ha volcado. Él es el que se ha encargado de patrocinarlo todo.
las fotografías que están, bueno, son fotografías grandes, y luego hemos editado, bueno, vamos a editar porque esta misma mañana hemos tenido problemas que si iba a estar en tiempo, no iba a estar en tiempo, bueno, lo que pasa en estas cosas cuando hace algo de bastante envergadura. Un libro con todas las fotografías de la exposición. Y bueno, creo que puede quedar también bonito, vamos a ver. Bueno, y ya por lo demás, nada, el ayuntamiento que también se ha volcado en ese sentido, el área de juventud y salud, se han volcado en el sitio, en un espacio fantástico. El patio del Ayuntamiento de Granada es un espacio pues estupendo. Y ellos han encargado también un poco de algunos carteles, de los flyers y de toda la gestión de la exposición. En fin, no puedo estar más contento con los dos. Seguro que va a ser un éxito, Pepe, seguro que va a ser un éxito. Comentábamos que la vamos a poder ver a partir del próximo 9 de junio en el patio del Ayuntamiento de Granada, pero sí. Bueno, no sé si tiene vocación itinerante también esta exposición. Si bueno, te la podrán pedir. Es posible. El presidente del colegio, que ya te digo que se ha volcado en todo momento con la exposición, pues sí, comentaba la idea de ofrecerla a otras ciudades. Bueno, hasta ahora mismo no tenemos nada hecho, pero bueno, si la piden, por supuesto. El formato que hemos cogido de la fotografía, porque como es exterior, pues son materiales que aguantan muy bien los exteriores. Entonces, que teóricamente pueden ser fotografías muy duraderas, incluso se pueden poner en alguna ciudad si quieren, en el exterior, que lo aguantan bien. Y si lo piden, pues por supuesto, antes que estar en un trastero es mejor que den vueltas, claro que sí. Sí. Pues muchísimas gracias, Pepe, por este trabajo, que es un trabajo de testimonio y al mismo tiempo de homenaje de todo lo que se ha hecho desde vuestra profesión, desde el ámbito sanitario, en esta situación tan dura, tan crítica, y que, bueno, pues nos habéis cuidado como ángeles también. Así que muchísimas gracias. Sin ningún problema. No nos lo hemos planteado en ningún momento si lo hacíamos o no lo hacíamos. Es nuestro trabajo y lo hemos hecho, pues bueno, lo mejor que hemos podido. Lo habéis hecho muy bien, te lo aseguro. Un fortísimo abrazo, Pepe. Nada, un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Pues emociona, Pilar, emociona una enormidad, ¿no? Escuchar a una persona que su profesión es la de enfermería en una situación como la que hemos atravesado, y emociona este homenaje. Así que, de verdad, quien pueda pasarse por el patio del Ayuntamiento de Granada, que vaya a ver esta exposición, porque además de ser un magnífico enfermero y un magnífico fotógrafo, pues es una persona también excelente, José Tomás, y se merece también todo nuestro respaldo en esta nueva iniciativa, que además ha contado con el apoyo del Colegio Oficial de Enfermería. Así que, bueno, emocionante, estoy emocionado. Pues emocionante, apuntado en agenda, y apuntadas en agenda también otras propuestas que tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Una de ellas es este viernes, que arranca Guadix Clásica, y lo hace nada menos que con Carmen Linares. Va a ser todo un acontecimiento, porque no todos los días tenemos a un artista de la categoría de Carmen Linares, pero es que además va a coincidir con lo que va a ser la inauguración de la Alcazaba de Guadix como espacio cultural, que está, bueno, pues después de tantos siglos está jovencísima la Alcazaba de Guadix. Así totalmente remozada, por supuesto, un lugar privilegiado en nuestra ciudad y desde el que hay unas vistas maravillosas. Fíjate, el concierto empieza a las 9:30, una hora ideal para disfrutar del atardecer. La seducción del cante jondo se llama el concierto, y bueno, va a estar acompañado de la Orquesta Filarmonía de Granada, bajo la dirección de Ricardo Espigares.
Y bueno, 9:30 en la Alcazaba de Guadix. Eso sí es necesario hacer la pertinente reserva a través de el teléfono del área de cultura del Ayuntamiento de Guadix, 958 66 29 95. Se podían hacer las reservas desde el pasado lunes 31 de mayo y el horario es de 11 a 1 de la tarde. ¿Cuál es la pega? Pues que será hasta completar aforo. Bueno, tenemos que tener en cuenta la situación en la que estamos, situación COVID todavía, y hay que mantener esos protocolos que marcan pues la razón y la prudencia, ¿no? Uh-huh. Pues nada, a ver si, bueno, los que tengáis la suerte de tener esa invitación, luego nos contáis, nos encantaría que nos contaran, ¿verdad, Jesús Javier, cómo ha ido el concierto? Seguro que va a ser una maravilla y sería bonito poder tener esas impresiones. Uh-huh. Bueno, pues ya saben ustedes que tenemos un WhatsApp en el que podemos recibir todo tipo de comentarios y nada, pues nos gustaría que nos comentaran también cómo ha ido ese concierto de Carmen Linares y cómo ha sido sentir pues ese renacer de la Alcazaba de Guadix, que bueno, que ya sabemos que también ha sido una aspiración, ¿no?, de la ciudadanía de Guadix y que se ha empujado desde distintos ámbitos para esa recuperación de la Alcazaba de Guadix como espacio cultural. Y este próximo día 4 de junio pues se va a convertir en una realidad. Y Pilar, otra cita que tenemos también muy importante y también con la cultura a lo largo de este próximo fin de semana va a ser el día 6 de junio. Nos vamos a ir a las 7:30 al Teatro de Purullena para poder asistir a una presentación muy esperada. Pues sí, Jesús Javier, es la presentación del libro Cuerpos de Cristo de Antonio Praena, que bueno, pues tiene un premio, el 19º premio Emilio Alarcón, y está publicado en la colección Alarcos, perdón, yo es que tiro a la tierra, me voy, veo Alarc y me voy a Alarcón. Alarcos. La mente es que es así. Bueno, así se ha sido, sí, un lapsus total, pero es una jugarreta de la mente, totalmente. Ay, pero bueno, eso es bueno, eso quiere decir que llevamos en el ADN muy integrado a esos antecesores de la tierra occitana como Pedro Antonio de Alarcón. Pues como decía, un libro publicado por Colección Visor de Poesía y bueno, va a estar muy bien acompañado el autor en este acto que se celebra, como decías, a las 7:30 de la tarde en el Teatro Municipal de Purullena, el domingo 6 de junio. Y estarán José Luis Martínez, alcalde, que es el alcalde del municipio, Pura Fernández Segura, que es poeta también de Purullena, y Custodio Tejada, que también es poeta de Purullena. Hay un buen plantel de autores en este municipio, así que es un acto, bueno, pues que seguro os va a encantar. Es el agua del Fardes que da poetas, ¿eh? Yo creo que sí. Es el agua del Fardes, estoy convencidísimo. Pues bueno, ya saben ustedes que a las 7:30 de la tarde la presentación de este libro. Si ustedes quieren irse con la lección aprendida, recuerden que no hace mucho, busquen en nuestro historial de podcast, le hicimos una entrevista a Antonio Praena con motivo de ese premio Emilio Alarcos. Y qué malos. De verdad, Jolly, que todo el mundo se equivoca, Jesús Javier, y yo tengo una excusa. Y tengo una buena excusa para equivocarme. La has encontrado. No, bueno, si digo que tengo presbicia no suena igual de bien. Esa es la auténtica razón. Bueno, ya está. Vamos a decir si estamos ya vacunados o tenemos cita y ahí vamos haciendo cálculos. Yo tengo cita ya, así que tengo más presbicia que tú. Sí, por eso lo digo. Yo ya que te has puesto ahí a atacar, te ataco. Siempre con el mejor de los ánimos, ya lo sabéis. Vamos a decir que es que la invitación que nos ha llegado no ha llegado por vía digital y que está un poquito pixelada, entonces también se presta a confusión, pero la O no tiene tilde en este caso, Pilar, que sí tendría la Claro.
Claro, el fallo ha sido este, tengo que decirlo, que no lo he visto bien y la mente me ha traicionado ese de Alarcón, que es mi territorio. Vale. Bueno, pues recordamos el domingo 6 de junio a las 7:30 de la tarde, Teatro Municipal de Purullena, Antonio Praena presenta en su tierra Cuerpos de Cristo. Así que no se lo pierdan ustedes y si quieren repasen nuestro podcast y así van ustedes con toda la lección aprendida. Por cierto que el libro también está ya a la venta y yo también lo tengo, lo he disfrutado y me lo he leído porque, bueno, es un libro de poesía que se lee bastante fácil. Y Pilar, bueno, pues yo creo que son buenas recomendaciones las que hemos hecho, ¿no? Yo creo que sí, ahí tenéis un buen plantel de ideas, además, por supuesto, de todas las que os hacemos en ese podcast especial de la Semana de los Geoparques Europeos, que ahí vais a encontrar un montón de propuestas también para hacer, para planificar y para disfrutar en estos días en que se celebra este evento, pero también durante el resto del año, porque como decimos en varias ocasiones en ese podcast, el Geoparque de Granada está abierto los 365 días del año, las 24 horas del día. Se puede disfrutar de día y de noche. Y si queréis descubrir más sobre cómo hacerlo, pues nada, os recomendamos que os vayáis a las redes del Geoparque de Granada, a las nuestras, a las de Diputación de Granada, y ahí vais a ir encontrando cada una de las entregas. Uh-huh. Bueno, pues Pilar, nos vamos ya para una nueva entrevista. En esta ocasión, yo creo que también con un tema muy interesante. Además, con un tema muy interesante que derriba a algunas cosas, a algunos mitos que teníamos ahí muy asumidos y muy preestablecidos. Vamos a hablar con Carlos Javier Garrido, os lo cuento en la entrevista, sobre su nuevo libro que habla precisamente de las cuevas en la Edad Moderna. Además, lo acota en ese tiempo y vamos a descubrir una visión nueva sobre el origen, sobre el crecimiento, etcétera, etcétera, de las cuevas de Guadix. Entrevista muy interesante porque habla de nuestra tierra, porque habla de nuestra historia y porque habla de un libro que acaba de nacer y que nos va a hacer cambiar la visión de muchas cosas. Y ya está, Pilar, porque después tenemos... ¿Qué tenemos? Pues por último, nuestro broche, que nos encanta tenerlo, ese relato que nos trae la voz de Alicia María Expósito cada semana y que sabemos que os encanta, que os gusta tanto como a nosotros. Así que con esto y un bizcocho nos despedimos. Hasta el próximo jueves, día 8, ¿no? Sí, es día 8, 9, pero no lo sé. Es 9. Ay, casi me sale redondo. Bueno, iba a decir que nos despedimos hasta el próximo jueves, sea la hora que sea. El próximo jueves es día 10. O sea, no doy una... Bueno, es igual, pero que nos escuchamos el próximo jueves y ya está. Jesús Javier, que un beso enorme para ti y para todos. Pues cuídate, cuida a los tuyos, por favor, y nos vemos el próximo jueves. Bueno, en el podcast del Geoparque tenemos alguna cita entre medias, pero en Todo va bien, nos vemos el próximo jueves, ¿vale? Pues ahí está, apuntado en agenda. Y ya te presentaré a algunos vecinos que preguntan por ti. ¿Quién es esa mujer? Vale, pues encantadísima. Venga, me voy que me está Carlos Javier esperando, ¿ok? Y vamos con otra de las entrevistas de nuestro programa en el día de hoy. En esta ocasión vamos a hablar de historia y lo vamos a hacer con Carlos Javier Garrido García, que es doctor en historia, es miembro del Centro de Estudios Pedro Suárez y también es profesor de historia. Así que, bueno, vamos a estar muy bien acompañados para conocer un poquito mejor la historia de nuestra ciudad, la historia de Guadix, que la historia de Guadix, que es la materia
prima precisamente sobre la que trabaja en su última obra, Las cuevas de Guadix en la Edad Moderna, 1489-1808. Así que lo primero que vamos a hacer es saludarlo. Carlos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Hola, Bueno, pues Carlos, estamos con este libro que se acaba de presentar. Está calentito, calentito, recién salido del horno, ¿no? Sí, la verdad que Ujú. salió ya Casi, imprenta la casi semana que pasada. estamos O sea de que estreno. Casi, casi que estamos se en queda el... la tinta en los dedos. Carlos, se ha presentado, se ha hablado de este libro como un libro que presenta una visión novedosa sobre el origen del barrio de las Cuevas de Guadix y que derrumba en cierta medida algunos mitos que teníamos sobre ese origen de las cuevas. Para los que todavía no hemos tenido ocasión de leer el libro, pero nos interesa mucho, explícanos esto, cuéntanos en qué consiste esa visión novedosa. ¿no? La visión tradicional que había sobre el origen de las cuevas era una hipótesis que formuló en su día Carlos Asenjo Sedano sobre que habían sido los moriscos expulsados y que retornaban ilegalmente a Guadix después de la expulsión los que habían dado origen al barrio de las cuevas. Es decir, que se le daba un origen religioso. Esa población que volvía de manera ilegal pues intentaba ocultarse de alguna manera allí en ese barrio, y un barrio que surgiría también como alternativa, digamos así, o en enfrentamiento a lo que era la ciudad cristiana vieja, la ciudad católica, ¿no? Que sería la parte de abajo, la de las casas. Era una hipótesis, lo que pasa es que le faltaba base documental para contrastarla, ¿no? Entonces yo ya hace unos años ya empecé a encontrar documentación que iba en otro sentido, ¿no? Que le daba un origen más social al fenómeno que religioso. Sí, sí. No, Sí, ¿Publicaste? sí. No, el origen. Claro, porque ya empecé con documentación de la parroquia de la Magdalena, que acogía uno de los núcleos originarios de las cuevas, que era la fuente de Maese Pedro. Y curiosamente, pues la mayor parte de la población de las cuevas era cristiano vieja, no era morisca, ¿no? Entonces ya eso me hizo plantearme, ¿no? Y decir, pues lo mismo habría que darle otro enfoque al análisis del origen de las cuevas. Y efectivamente, después de muchos años de trabajo, te estoy hablando de un artículo que se publicó en el 98 y que tuvo después una segunda parte en el año 2000 o 2002. Y nada, con una copia documentada así durante mucho tiempo y mucho tiempo también deseando sacarlo, ¿no? Como pensando en hacerlo, al final el coronavirus y el confinamiento ha posibilitado que... Has tenido, digamos, que tiempo salir, para asentar esto que andaba rondando también mucho tiempo. Carlos, hablas de documentación, pero a mí se me antoja, se me hace un mundo, por supuesto, pero se me antoja que debe de ser muy complicado la documentación en torno al mundo de las cuevas. ¿Cómo ha sido este proceso de documentación? Pues ha sido bastante arduo, porque la verdad es que se partía de un problema, y un problema importante, que es la pérdida del archivo histórico municipal, la mayor parte de él, en la Guerra Civil, que es lo que nos podía haber alumbrado muchísimo en el tema del origen de las cuevas. Entonces había que funcionar con otro tipo de fuentes. Y así ahí han sido claves por lo que son los fondos del Archivo Histórico Diocesano, tanto lo que son fondos de la misma diócesis como también de los archivos parroquiales, y después los protocolos notariales. Pues que los protocolos notariales son una documentación tan extensa que vamos, se pierde uno dentro de ella, ¿no? Pero al final han salido documentación que ha permitido pues plantear una hipótesis distinta. Así que pues te comento cuál es. Más allá de que simplemente sea un fenómeno social. Cuando hablamos de fenómeno social, hablamos también de fenómeno económico. ¿Está ligado también una cosa a la otra? Sí. Es más, este libro lo planteo más que como un libro simplemente de historia de las cuevas o del origen de las cuevas y de su crecimiento en la Edad Moderna. Es como una pequeña historia socioeconómica de Guadix, porque es precisamente estudiando la evolución socioeconómica de la ciudad, como se puede comprender el fenómeno de las cuevas.
Las cuevas en el ámbito rural se conocían ya desde la Edad Media, ¿no? En época musulmana, provienen del norte de África, son precisamente la llegada de los tiríes y de los almohades los que introducen el hábitat en cuevas, en lo que es en el ámbito rural, ¿no? En la comarca de Guadalajara. Sin embargo, en lo que es la ciudad en sí, se partía de la idea de que en las guadias musulmanas no existían barrios de cuevas como tales. Sí lo había, no con la extensión que tienen ahora, eran pequeños barrios, eso lo demuestran los libros de repartimiento que se hacen después de la conquista castellana. Había algunos barrios en zonas que estaban protegidas por la segunda cerca de la ciudad, pero que tenían condiciones físicas adecuadas, ¿no? Para el desarrollo de la cueva. Estoy hablando del Cerro de la Magdalena y el que hay al lado de San Cristóbal, la parte de atrás de lo que es la Huerta de Santo Domingo, que la fuente del 16 le llaman las cuevas de la ciudad. También zonas como es la de Losario, es decir, la Solana de Santiago, la parte abajo de San Marcos, e incluso ya después de la conquista, cuando a los musulmanes se les limita a habitar en lo que era el barrio de Santana, posteriormente Morería, van a surgir las cuevas de la era de Santana también, ¿no? Pero en principio como un fenómeno muy limitado, porque evidentemente en la época de lucha entre cristianos y musulmanes, en la época fronteriza, digamos así, del Reino de Granada, una de las necesidades básicas era la defensa, y entonces la población se tendía a acumularse dentro de lo que son las murallas. Será después de la conquista cuando cambie la situación. Entonces, ¿cuál es el origen de los barrios de cuevas? No tanto de las cuevas en sí, sino de los barrios como entidad. Pues básicamente producto de la repoblación que se hace. Es una repoblación que va a tener dos problemas. Primero, que no es un reparto desigual de propiedades, y por tanto va a haber gente que recibe mucha, gente que recibe muy poca, en función de la categoría social que tenían. Pero además el problema de que los Reyes Católicos dieron muchísimas mercedes, es decir, regalaron muchas propiedades aparte de lo que se hacía en el repartimiento. Y eso perjudicó sobre todo a los más pobres dentro del repartimiento, que recibieron pocas propiedades y además muy lejana a lo que era la ciudad. Si a eso lo unimos la inadaptación de los repobladores que vienen para los usos tradicionales agrícolas que había en la ciudad, para las técnicas de regadío, etcétera, pues tenemos una gran parte de la población cristiano vieja que se asienta en la ciudad, empieza a tener muchos problemas socioeconómicos, ¿vale? Y las propiedades empiezan esos repobladores a perder las pocas propiedades que tenían, que se van acumulando en manos de la élite, ¿vale? Como ya había cuevas antes, de la conquista, pues los repobladores estaban acostumbrados a lo que era el uso de la cueva y lo conocen desde que se asientan en la ciudad. Y entonces muchas de esas cuevas se van a convertir en hábitat para los pobres cristianos viejos, digámoslo así, ¿vale? A su vez, lo que son los moriscos quedan recluidos, como te he dicho antes, en lo que es la morería de la ciudad, lo que es lo que posteriormente será el barrio de Santana, y va a ser un barrio muy pequeñito y muy hacinado de población, ¿vale? Tiene una extensión muy, muy pequeña y van a ser casi 400 familias mudéjares y musulmanes que viven bajo dominio cristiano los que se sientan ahí. Y eso determina que el barrio empieza a crecer y que se empiecen a ocupar y se empiecen a hacer cuevas fuera de la segunda cerca de la ciudad, lo que son las eras de Santana. Ese sería el origen. El resto de zonas, ¿no? El resto de zonas que rodean la ciudad, que es toda la zona de cerros, que eran terrenos básicamente improductivos, que podían servir de dehesa y poquita cosa más, quedaron como bienes propios del Ayuntamiento de Guadix, ¿vale? Esa sería la situación de origen, digámoslo así, ¿no? Una situación de polarización. Esa situación de polarización social, vamos a al segundo título del libro, Origen, Crecimiento y Marginalización. La marginalización es consecuencia de esa polarización social, ¿no? Hace consecuencia, pero nos vamos muy para adelante. Entonces, marca tú los tiempos. que explicar un poquito de... Sí. Es que la otra frase clave, aparte de la conquista y el repartimiento, en el tema del surgimiento de las cuevas, el año 1509, en el que hay una epidemia de peste, desciende muchísimo la población de la ciudad. Muchos repobladores o mueren o simplemente venden sus propiedades y se van, ¿vale? La población queda reducida en el total de la ciudad de 800 vecinos que había, que eran los repobladores. Cuando hablo de vecinos, hablo de habitantes. 800 vecinos que había cristianos viejos, no de habitantes, sino de familias. Eso hay que multiplicarlo por 4, ¿vale?
Pues de los 800 familias de repobladores que había y 400 familias de mudéjares, que de unas 1.200 vecinos, Ujú. queda reducido a en torno a 1.000, ¿vale? Es decir, una pérdida de 800 habitantes en simplemente un año. Bueno, como estamos todavía en un contexto pandémico, quizá nos interese mucho saber, Carlos, ¿qué consecuencias tuvo esa epidemia de 1509 de la que nos estás hablando? ¿De qué sirvió la epidemia de peste? Para acentuar la concentración de la propiedad, precisamente, ¿no? De todas las propiedades esas que se abandonan, sea por muerte o sea por querer hacer la ruina o por lo que fuera, pues se siguen acumulando en manos de la gente, ¿vale? Entonces tenemos una élite ciudadana que cada vez tienen más propiedades. Tenemos también un segmento de cristianos viejos que se han arruinado, y en ese contexto es cuando a lo largo de la época morisca, estoy hablando desde ese año 1509 hasta 1568, que se produce la rebelión de los moriscos, la ciudad registra un crecimiento demográfico muy importante, ¿vale? Tanto en la parte de los cristianos viejos, que pasan a ser 1.200 vecinos, solo de cristianos viejos, como también en la parte de los moriscos, que pasan a ser 1.000 vecinos moriscos, ¿vale? Estaremos hablando ya de una ciudad de unos 8.800 habitantes, ¿vale? Repartido casi a mitad entre cristianos viejos y moriscos. ¿Qué es lo que sucede? Que mientras que los moriscos sí eran muy productivos, se dedicaban a las labores de la seda, eran muy buenos a la hora de cultivar las tierras, estaban muy bien adaptados a lo que eran las técnicas de regadío, los cristianos viejos no. Entonces se produce un fenómeno de competencia entre etnias, digámoslo así, de la que salen beneficiados los moriscos. Va a surgir una clase media morisca, que van a ser propietarios de tierras. De hecho, cuando se produzca la rebelión morisca se la van a expropiar, ¿vale? Y por otra parte, un segmento de cristianos viejos arruinados y que trabajan de jornaleros, ¿vale? Y que además tienen la competencia para coger a rentar tierra o para trabajar mismamente de jornaleros, pues tienen la competencia de los moriscos, que la élite los prefiere porque son más productivos, ¿no? Entonces, en ese contexto de crecimiento demográfico, de deterioro del nivel de vida de gran parte de la población cristiano vieja, es cuando se produce el nacimiento ya definitivo del fenómeno de las cuevas en época moderna, ¿vale? Entonces, cuando surge el barrio de la Fuente de Maestre Pedro, o el barrio de San Marcos, ¿vale? Crecen también las eras de Santana, se va extendiendo, ¿vale? ¿Las cuevas que se habitaban ya estaban ahí o se hacían expresamente? ¿Cómo fue ese proceso de creación? Porque hay muchas cuevas excavadas, ¿no? Sino que eran terrenos de propio, eran terrenos municipales. Entonces lo que va a hacer el ayuntamiento, y eso se ve en escrituras de protocolos notariales, donde se pagaba censos, es decir, una renta anual al ayuntamiento, lo que hace el ayuntamiento básicamente es dar licencia para construir cuevas a cambio del pago de una renta, ¿vale? Evidentemente las clases bajas no tienen capacidad económica para construir la cueva, sino que son las mismas élites las que impulsan ese estudio. Entonces tenemos la mezcla de que las élites expulsan de la propiedad, expulsan de las casas, para que nos entendamos, a los cristianos viejos pobres, pero le dan la vía de asentamiento, digámoslo así, de la cueva, ¿vale? Es otra de las ideas preconcebidas que había, como que la cueva llegaba cualquiera, el que quería, y excavaba y hacía sus cosas sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de gasto, no. Y esto es un fenómeno impulsado por las élites de la ciudad, para dar cabida a ese crecimiento demográfico que se está produciendo, ¿vale? Esas cuevas habitadas mayoritariamente por cristianos viejos. Hay un censo de la ciudad, es decir, un recuento de las familias que hay en la ciudad de 1561, en el Archivo General de Simancas, donde se especifica la gente que vivía en cuevas. Y ya es la demostración palmaria de que no es un fenómeno morisco, sino que es esencialmente cristiano viejo, porque la inmensa mayoría de los que vivían en cuevas eran ¿vale? Incluso en la fuente de Maese Pedro, te estoy hablando de memoria, había 103, en el barrio de Cuevas de la fuente de Maese Pedro, había 103 familias de viviendo en cuevas, y solo de esas 103 había solo una de moriscos. Las otras 102 restantes eran cristianos, ¿vale? En esta situación o en estas circunstancias es cuando estalla la rebelión morisca, que es otro de los puntos clave para entender la evolución socioeconómica de la ciudad de Guadix. Porque en ese momento lo que sucede es que los moriscos se sublevan por temas que tienen al caso,
mucho la entrevista ni cansar. Pero bueno, después de la rebelión lo que sucede es que los moriscos o son esclavizados en la misma guerra, que sobre eso versó mi tesis doctoral precisamente, o son expulsados. ¿No? Y las propiedades que tenían se las queda la corona, en principio la arrienda para que no se pierdan ni se deterioran, pero ya a partir de 1578 empieza a venderla en pública subasta al mayor costo. ¿Qué sucede con eso? Pues que básicamente las tierras van a ser acaparadas por la élite. Es decir, tenemos el segundo momento de concentración de la propiedad en la ciudad y por tanto se acentúa aún más la polarización social. Una ciudad que queda totalmente en crisis porque ha perdido a la mitad de su población, que eran moriscos, en la zona rural y además productiva, y en la zona de la comarca el porcentaje de población morisca era mucho más elevado. Es decir, que se queda una comarca en la ruina, pero las propiedades se están acumulando en la isla. Y ahora sucede algo curioso, que es que a lo largo del fenómeno de repobladas que se hace en las zonas rurales, las ciudades empiezan a crecer, empiezan a recibir población, en el caso de Guadix, ¿no? Y uno se pregunta, ¿no? Pues si es una ciudad en crisis donde no hay posibilidad ni de comprarse casa ni de conseguir tierra, ¿a qué venía la gente, no? Y eso es una cosa que se explica porque como había tan poca población, en realidad había falta de mano de obra. Entonces, por lo que van a optar las élites de la ciudad es por ofrecer trabajo, los salarios bajos, pero eso sí, estable. Entonces, frente a la figura del jornalero que trabajaba eventualmente, lo que se va a potenciar aquí en Guadix hasta el siglo XVIII, cuando ya no haya falta de población, va a ser la figura del criado. El criado o la criada. Que no es solo servicio doméstico, sino que trabajaban en una casa, en una relación laboral estable, para todas las tareas de la casa. Estas pueden ser tareas domésticas, pueden ser trabajar en el campo, trabajar en tareas profesionales. Esto va a traer un flujo de población importante, sobre todo de reinos limítrofes que habían crecido mucho en el siglo XVI y que estaban entrando ya en crisis económica a finales de siglo, como es el reino de Jaime, de donde van a proceder la mayor parte de los repobladores que vienen aquí. ¿Dónde se va a sentar esa población que llega? Pues evidentemente si las élites han acaparado más casas todavía, pues más cuotas, ni más ni menos. ¿Vale? Entonces cuando se produce la explosión del fenómeno que parece una contradicción que en una situación de crisis económica, de descenso demográfico, de estancamiento demográfico, crezcan tanto las cuevas. ¿Vale? En 1561 el porcentaje de gente de la ciudad que vivía en cuevas estaba en torno al 10%, y a mediados del siglo XVII, según Enrique de Jorquera, ¿vale?, va a estar ya por encima del 25%, es decir, va creciendo. Y ya a mediados del siglo XVIII va a superar el 40%, el 40% de la población viviendo en cuevas, según el catastro gestionado de mediados de ese siglo. ¿Vale? Llegamos a ese punto. Y llegamos a la marginalización. Llegamos ¿Vale? A la marginalización. Tenemos que tener en cuenta pues, que es una situación social explosiva, evidentemente, ¿no? Pues tenemos una ciudad en la que las diferencias socioeconómicas son muy, muy grandes, donde hay una élite que es poseedora de los principales medios de producción, donde tenemos una clase media muy poco desarrollada y una inmensa clase baja, gran parte de ella viviendo en las cuadras, ¿vale? Entonces, a partir del siglo XVII se empieza a detectar algo que no se había visto antes, que no se ve en la documentación del siglo XVI, que es el crear un estereotipo negativo sobre la población que vive en las cuadras, ¿vale? Como indicando que era gente que no trabajaba, abundaban los delincuentes, que no cumplían con las órdenes del rey ni los preceptos de la iglesia. Es decir, como una población levantisca y todo ello con una intencionalidad política, me imagino, ¿no? Bueno, uh-huh. Esa es mi hipótesis, evidentemente, porque eso ya se consolida precisamente a finales del siglo XVIII, cuando ya más de la mitad de la población de la ciudad está viviendo en cuevas. Es decir, digamos que las cuevas han surgido por parte de las élites, que son las que han impulsado el hábitat en cuevas, pero se le está empezando a ir de las manos. Están empezando a tener temor del monstruo que ellos mismos han creado, digámoslo así. Y entonces lo que es esa imagen despectiva, ¿vale?, se consolida ya definitivamente.
tenemos el informe de un corregidor, ¿vale? Poquitos años antes de la Guerra de Independencia, donde criminaliza a la víctima, es la solución que se coge. Y dice, no, es que la población en las cuevas es población delincuente, vaga, que no tiene por qué estar allí. Incluso se propone a finales del siglo XVIII demoler las cuevas, demoler el barrio entero y construir casas para alojar a esa gente y un hospicio donde reeducar a parte de la población. Y entonces cuando se empieza a decir que precisamente si están en las cuevas será para esconder algo, para esconder delitos, por motivos turbios. Aquí es precisamente donde sitúo yo el origen de la perspectiva historiográfica, que al final dice las cuevas son moriscos. Si hay alguien en las cuevas, porque se quería esconder. No, en la sociedad de esa época estaba todo controlado, se sabía perfectamente en Madrid dónde había una cueva y dónde no había, y estaban los censos, estaban los recuentos, y se sabía quién vivía en una cueva y quién no vivía. Yo lo veo con una clara intencionalidad política. Además, esto de la demolición de las cuevas coincide con otra cosa, ¿no? Quien propone la demolición de las cuevas en 1786 es tanto el ayuntamiento como el cabildo de la catedral y las órdenes religiosas de la ciudad, ¿vale? Y fíjate que solo 4 años después va a ser cuando el obispado decide suprimir la parroquia de las cuevas. Una parroquia que se había creado en 1560 en época morisca por el obispo Martín de Ayala, había estado en el concilio de Trento y que desarrolló una política de evangelización con respecto a los moriscos, ¿no? Él propuso crear 2 parroquias, una se llamaría la parroquia de San Torcuato, que quería situarla en la zona de la Plaza del Osario, Chorro Gordo, por ahí, que al final no se realizó porque levanta la rebelión morisca. El objetivo de esa parroquia era precisamente colaborar en la cultura, en el control y en la evangelización de los moriscos del barrio de Santana y de los que había en Santiago. Y por otra parte, decidió también establecer una parroquia en una ermita, que era la ermita de la Madalena, convertirla en parroquia para atender a la población pobre que se estaba asentando en las cuevas de la Fuente del Secreto, ¿vale? Pues esa parroquia precisamente se suprime por parte del obispado en 1790, ¿vale? No es casualidad, evidentemente, no es casualidad. Y entonces ya no solo que criminalizamos a la población de un barrio, sino que también desestructuramos a esa población. Porque en esta época pertenecer a una parroquia no era solo un nexo de unión psicológico, digámoslo así, sino que también la parroquia servía como vehículo de representación política dentro del ayuntamiento. Entonces, sencillamente descabezarlo. Es curioso que en 1790, a la vez que se crean parroquias en los cortijos de los montes, porque ha subido mucho la población, se decide suprimir la parroquia de la Magdalena cuando ya las cuevas suponen la mitad de la población de la ciudad. Una contradicción muy grande. Y ahí, evidentemente, tiene que haber algún tipo de intencionalidad. Bueno, le has dado la vuelta a la historia como un calcetín, ¿no? Porque, bueno, es cierto que éxitos sí tuvieron en esa época del siglo XVIII a la hora de intentar marginalizar, porque ha sido como algo muy asumido, ¿no? Esa tesis, ¿no? Ha llegado hasta nosotros, hasta nuestros días. Sí, totalmente, ¿no? Y además, muchos de los rasgos que se supone que se han querido explicar con otro tipo de teorías, ¿no? El individualismo de la gente de las cuevas, por ejemplo. Es que desde el siglo XVIII se les condena a ser individualistas. A la hora de suprimir esa parroquia, claro. Porque le está quitando los canales de participación o de cohesión, evidentemente, que es lo que se hace en 1790. De hecho, habrá que esperar hasta después de la Guerra Civil y de todo lo que sucedió en la Guerra Civil y esperar los años del nacionalcatolicismo para que se establecieran las 2 parroquias de las cuevas, la de la Virgen de Gracia. Bueno, pues apasionante la historia y bueno, como vemos, Guadix como materia prima para los historiadores es muy, muy suculento. Pues Carlos, muchísimas gracias y esperemos que nos podamos ver pronto y seguir comentando el libro, ya personalmente. Sí, esperemos. Fuertísimo abrazo. Por la entrevista. ¿Vale? Hasta ahora. Un abrazo. Hasta luego, adiós. Y ustedes no se vayan, no se muevan de donde están, porque tenemos todavía con nosotros el cuento. Tenemos todavía que escuchar el cuento de Alicia María Expósito, que además
hoy tiene ciertos sabores cinematográficos para los que nos gustó Cinema Paradiso. La princesa busca marido. Había una vez una princesa que quería encontrar un esposo digno de ella, que la amase verdaderamente, para lo cual puso una condición. Elegiría marido entre todos los que fueran capaces de estar 365 días al lado del muro del palacio donde ella vivía, sin separarse ni un solo día. Se presentaron centenares, miles de pretendientes a la corona real, pero al primer frío la mitad se fue. Cuando empezaron los calores, se fue la mitad de la otra mitad. Cuando empezaron a gastarse los cojines y se terminó la comida, también se fueron muchos. Habían empezado el 1 de enero, y cuando entró diciembre y empezaron de nuevo los fríos, solamente quedó un joven. Todos los demás se habían ido, cansados, aburridos, pensando que ningún amor valía la pena. Solamente este joven, que había adorado a la princesa desde siempre, estaba allí, anclado a esa pared y ese muro, esperando pacientemente que pasaran los 365 días. La princesa, que había despreciado a todos, cuando vio que este muchacho se quedaba, empezó a mirarlo, pensando que quizás ese hombre la quisiera de verdad. Lo había espiado en octubre, había pasado frente a él en noviembre, y en diciembre, disfrazada de campesina, le había dejado un poco de agua y un poco de comida. Le había visto los ojos y se había dado cuenta de su mirada sincera. Entonces le dijo al rey: «Padre, creo que finalmente vas a tener un casamiento y que por fin vas a tener nietos. Este es el hombre que de verdad me quiere». El rey se puso muy contento y comenzó a prepararlo todo: la ceremonia, el banquete, e incluso le hizo saber al joven, a través de la guardia, que el 1 de enero, cuando se cumplieran los 365 días, lo esperaba en palacio porque quería hablar con él. Todo estaba preparado, el pueblo estaba contento, todo el mundo esperaba ansiosamente el 1 de enero. El 31 de diciembre, el día después de haber pasado las 364 noches y los 365 días allí, el joven se levantó del muro y se marchó. Fue hasta su casa y después a ver a su madre, y ésta le dijo: «Hijo, querías tanto a la princesa, estuviste allí 364 noches, 365 días, y el último día te fuiste. ¿Qué pasó? ¿No pudiste aguantar un día más?» Y el hijo contestó: «¿Sabes, madre? Me enteré que me había visto, me enteré que me había elegido, me enteré que le había dicho a su padre que se iba a casar conmigo, y a pesar de todo, no fue capaz de evitarme una sola noche de dolor, pudiendo hacerlo. No me evitó una sola noche de sufrimiento. Alguien que no es capaz de evitarme una noche de sufrimiento no merece mi amor. ¿Verdad, madre?»